Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Nostalgia Pop. Hablar de Juan Ramón Pina es hablar de la historia de la animación española. Tal vez su nombre no suena, pero si os digo que es el creador de la serie La Corona Mágica, estoy seguro que habéis viajado al pasado a golpe de nostalgia. Antes de crear esta serie de culto, Juan Ramón empezó trabajando en los estudios Cruz Delgado, hasta dar el salto a Canadá, en unos años en los que no había internet y la barrera idiomática era cosa seria. Cuando volvió, junto a su socio, montaron la empresa Filman y trabajaron en España para la productora Hanna-Barbera. Filman sería el estudio detrás de series como La Corona Mágica o Las aventuras del profesor Thompson. Para que entendáis la importancia de lo que escucharéis a continuación, dejadme poneros en antecedentes. Cuando Juan Ramón Pina abandonó el mundo de la animación, decidió irse a vivir lejos del mundo buscando la tranquilidad. Por eso es difícil encontrar entrevistas de él y menos en formato de audio o vídeo. Pese a todo, ha accedido a charlar conmigo sobre su vida y sus trabajos vía teléfono, por lo que el sonido es el que es. Aun con todo esto, creo que los casi 90 minutos de charla es una pieza de gran valor para los amantes de la animación y la cultura pop de España. Dejadme agradecerle a Pablo García del Río y a Cruz Delgado Sánchez por la ayuda aportada para esta entrevista. Me hace mucha ilusión reivindicar desde mi canal la figura de Juan Ramón Pina y poder explicar su historia con sus propias palabras. Espero que la disfrutéis tanto como lo hice yo. Nostalgia. No, lo primero de todo eso, agradecerte que hayas accedido a charlar un rato. Más que una entrevista va a ser una charla porque sí que tenía muchas ganas de hablar contigo. Me he estado aquí leyendo un montón de entrevistas, Juan, y más que nada quiero preguntarte muchas cosas de profesionalmente, de tu carrera profesional, porque yo trabajé haciendo animación también. Y sí, yo trabajé en un estudio muy pequeñito aquí en Barcelona que se llamaba Axio. No. Vale, no conociste este estudio, ¿no? Es que era muy pequeñito, Oí hablar de él, pero no le llegué a conocer. Pero bueno, por eso te digo que yo como trabajé haciendo animación, sé un poco de qué va la cosa y sí que tengo Claro, mucha... la animación tradicional. Exacto, sí, además en el estudio se hacía full animation, porque Miquel, que era el jefe, le gustaba mucho el full animation aunque fuera para serie. O sea que, intercalé muchísimo. Mucho trabajo, sí. Sí, intercalé mucho. Pero explícame un poco, Juan, cómo empezaste tú, porque he leído y bueno, y me han explicado que te fuiste para... Empezaste con los estudios Moro y en el estudio de Cruz Delgado, ¿no? Al revés, empecé con Cruz Delgado. Vale. Y continué con Moro. O sea, yo entré a trabajar en Cruz Delgado porque vi una anuncia en el periódico, en un periódico, no me acuerdo cuál, que pedían dibujantes para dibujos de animación y tal, y me apunté. Entonces allí estuve trabajando como intercalador en Cruz Delgado durante algún tiempo, no sé si fueron 2 años. ¿eh? Y entonces coincidió que los animadores de Moro se iban. Algunos de ellos se quedaban sin gente, entonces, bueno, me apunté a ir a Moro y me aceptaron, junto con otro que también estaba en Cruz Delgado, con, ¿cómo se llama? Espera. Santiago Almarza, que más que animador era caricaturista. Ah, no está bien eso. Sí, bueno, Almarza ya hace mucho tiempo. Estuvimos ahí trabajando, luego de Moro, pues entonces llegaron unos canadienses buscando para trabajar en Toronto, entonces, no, perdón, sí, de Moro. De Moro fue cuando vino de Canadá buscando gente, yo me apunté a eso, me fui a trabajar en Toronto. Allí estuve trabajando un par de años en Toronto. La empresa en la que trabajaba se dedicaba más bien a publicidad y
necesitaban animadores, llevábamos unos cuantos españoles y unos cuantos ingleses, pero les venía grande y la empresa quebró. Al quebrar la empresa, los ingleses y los españoles que había, unos se volvieron a España, otros a Inglaterra, y hubo otro grupo que se fue a trabajar a California, a Hanna-Barbera. Ah, vale, vale, fueron a Hanna-Barbera. Porque antes de que os fuisteis a Toronto, en los Estudio Moro, ¿qué hacíais? ¿Qué animabais? ¿Alguna serie o Bueno, eran no, anuncios? yo estaba de animador en Cruz Delgado cuando me fui, Vale. pero al entrar en Moro entré como intercalador. Ah, vale. Entonces estuve intercalando un tiempo y lo único que llegué a animar casi al final, porque no había otra cosa, fue un spot de Fanta que recuerdo, y eso del que fantástico refresco, da gusto tenerse, y luego otro de turrones de lobo. Ah, vale, sí, sí, hombre, un mítico. Pues no sabía yo que se había hecho en Estudios Moro ese anuncio. Pero hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, ya me... Entonces fue cuando ya cogí me fui para Canadá porque el Moro no veía yo salida. Claro. Entonces, y allí en Canadá estuve trabajando en esta serie de Rocket Robin Hood en Toronto. Sí. La empresa esta se llamaba Sí, mira, yo creo que la tengo por aquí. ¿Cómo se llamaba, dices? Altes Animation. Alguest Animation. Sí, en esta empresa, la empresa cerró porque no eran capaces de hacer esta serie de Rocket Robin Hood, y entonces los animadores que había, españoles e ingleses, nos fuimos. Los que se fueron a Inglaterra, los ingleses, y a California algunos, no entraban en Estados Unidos porque iban a trabajar directamente sin tener un contrato de trabajo. Oh, claro, claro, eso no lo había planteado yo. Claro, que entonces, claro, no da un contrato. Yo no opté por irme a Estados Unidos porque conseguí otro trabajo en Toronto. Yo era de los pocos españoles que había aprendido el inglés en Canadá, y por eso conseguí un trabajo allí en el mismo Toronto, en otra empresa que se llamaba MSR Services. MSR Services. Entonces esta empresa estaba, los directores o los dueños eran un español y un canadiense, Mike Smith y Manolo Corbera. Manolo Corbera, casado con una inglesa, por cierto. No tenían hijos, pero tenían un gato. Bueno, a veces casi que mejor. Sí, según se me. Allí en MSR Services lo que hice fue spots de publicidad únicamente. ¿Y como animador o como intercalador? Ya como animador. Ya estaba, porque ya entré como animador en esa empresa. Bueno, en el anterior, en Aligues Animation, ya entré como animador para hacer la serie esta de Robin Hood, que era una serie tipo Mazinger Z o cosas así, de superhéroes, ya fue mucho cuidado. Pero no la conozco, no la conozco. No, porque yo creo que ni se llegó a acabar. No sabían hacerlo. ¿Y era animación limitada? ¿Era animación limitada, Juan? ¿O era más full animation? No. Animación limitada. Vale. La animación full animation fue cuando tuve que hacerlo de publicidad, porque ahí ya tienes que dar más calidad. Claro. Y entonces en algunos de ellos era bastante trabajo, ¿no? Claro. Pero sí. ahí hice para la Telefónica de allí, para un montón de spots. Sí, yo creo que ahí es cuando curtes, ¿no? Ahí es cuando se trabaja y haciendo full animation, se aprende mucho, pero... Pero es que como estaba de animador, no había otro animador, era el único, porque era una empresa de publicidad, pero que tenían spots de publicidad en dibujos animados, no tenían a nadie para animarme. Vale. Porque les salía barato. Como me volví a España, tenía que trabajar. Entonces allí estuve y lo que hice fue aprender todo lo que pude, ¿no? Porque me venía muy bien. Lo tenía que hacer todo desde la idea de lo que fuera, yo lo desarrollaba, hacía una especie de storyboard del asunto y hacía la animación. Claro, ¿y ahí cuántos años tenías tú, Juan? Ah, caray, yo tenía... ¿De unos 20 y pico? Sí, 23 años. Sí.
¿Y, 4. ¿Y cómo sobrevivías allí en Toronto? O sea, con lo que te pagaban del estudio, ¿y te daba para alquilar un Bueno, apartamento o lo que sea? claro, porque es que allí pagaban poco relativamente a lo que es la vida en Canadá, pero comparado con España, pues estaba muy bien. Claro, Entonces yo lo que el dinero que ganaba allí me permitía vivir decentemente, vale. pero no era tanto como tenía que cobrar de acuerdo con el trabajo que hacía. Ya te entiendo. Entonces busqué otro trabajo. Cuando ya consideré que ya había cogido bastante experiencia, mandé currículums a distintas empresas de animación o estudios de animación de todo Canadá, de Vancouver a Terranova. Mm, Y me contestaron unos de Montreal, estos de Potterton Productions, que se llamaba. Era ujú. una empresa que eran 2 ingleses y un canadiense. Ah, bueno. Jerry Potterton, que era el dueño, Sí, por el que se nombraba la empresa. Este otro era Peter Sanders, era el otro inglés, un poco más joven que este, y el canadiense Murray Shostak, ujú. que era el que financiaba el asunto y llevaba el dinero. Bueno, no eran malas, solo que eran ingleses. El Jerry tenía en la puerta de su despacho, Sí, ¿no? Un cartel, una pegatina grande que ponía, se veía un retrato, un dibujo de esto de la representación de Inglaterra, sí, y ponía England, Land of Hope and Glory. Inglaterra, tierra de esperanza y de gloria. sí. O sea, era muy british, ¿eh? Sí, con él no tuve muchos problemas, pero con el otro, con Peter Sanders, sí, porque cuando acababa el trabajo, pues me gustaba charlar conmigo y a ver si me pinchaba. Y me hablaba de la batalla de Trafalgar y me hablaba de un montón de cosas. Pero como yo también sabía algo, pues me contaba lo que le pasó a Nelson en Tenerife, ¿no? Sí, Que allí fue cuando perdió el brazo. sí. Y allí fue donde prometió que no iba a atacar a los españoles, porque le cogieron prisioneros. O sea, son tonterías, ¿no? Porque eso es el pasado y el pasado. Bueno, pero al final, No, ¿y allí en Potterton qué hacías? ¿También spots o hacíais alguna película allí? no, allí me cogieron porque estaban haciendo un cortometraje que se llamaba El Gigante Egoísta, Ujú, según el cuento de Oscar Wilde. ujú. Y el animador que tenían se iba. Había 3 animadores. El principal se les iba, holandés. Y entonces, pues, como yo recibieron mi carta con el currículum, pues me llamaron para que hiciera una prueba. Ujú. Entonces, pasé por allí, por el estudio, me llevé un spot de publicidad para hacer a Toronto, porque yo estaba trabajando todavía en otro sitio, no podía faltar al trabajo, y lo hice en casa a ratos Madre mía. como pude, ¿no? Volví otra vez a Montreal, les llevé el spot en menos tiempo del que me habían dado, y me aceptaron y me cogieron para trabajar allí. Entonces, el trabajo consistía en eso. Yo era el animador en esta película de El Gigante Egoísta. El animador principal fui yo. Yo animaba al gigante y alguna otra cosa. Luego había los otros 2 animadores, Julian Sahopa, o ahora se llama Julian Harris, se cambió el nombre, Ujú. porque es que era de origen húngaro. Vale. Aunque haber nacido en Hungría, pero afincado en Canadá, o sea, más canadiense que húngaro. Y el otro era Paul Sabela, que Paul Sabela hacía los personajes de las estaciones, el invierno, el hielo, la nieve, y Julian hacía los niños que salían en la película. Era una animación completa, bastante. Y esta película estuvo propuesta para el Oscar a cortometrajes, creo que en el año 71, por ahí. Ostras, no la conozco, la buscaré. Sí, buscarlo en inglés en Selfish Giant y lo encuentras por algún sitio, porque sigue existiendo. O sea, no es que sea una maravilla, pero para la época en que se hizo estaba bien. Claro. Y
eso es lo que yo hacía, o sea, trabajaba en ese estudio de Toronto, de Montreal, Potterton Productions. Allí los spots de publicidad que salían se encargaban a mí, porque era el que tenía experiencia en eso, y entonces hacía las dos cosas. O sea, por un lado trabajaba en el gigante, hacía Madre mía, que salían, y por otro lado, pues si salía alguna spot de publicidad, lo hacía. madre mía, madre mía. Pero, no, pero estaba entretenido, sí, yo me lo pasaba muy bien. Era la realidad. Allí, vamos, echaba de menos a España, porque después, la tierra de uno, pues le llaman, pero, pero tenía sus ventajas estar ahí. Entonces, ¿qué más? Pues yo no sé qué más. No, Sí, pues bueno, yo hice amistad con los otros dos, con Julian y con Paul. sí. Los otros dos animadores éramos amigos, también había otro que medio que hacía fondos, Ujú. y había otro más haciendo fondos. Había bastante gente trabajando en ese estudio, no estaba nada bien organizado y Y- efectivo. claro. Sí, sí, bueno, claro, es que Pero, me choca, porque es un estudio pequeñito, o sea, erais poquita gente y supongo bien avenidos, teníais que estar bien avenidos para que salieran las cosas, claro. bueno, no éramos tan poquita gente. En total, 3 animadores, pero luego cada uno tenía 2 integradores. Entonces, había Vale. fondistas, yo creo que alrededor de unas 50 personas trabajando Ah, bueno, está bien, está entre, bien. entre unos y otros. Estaba bien, estaba en un lugar céntrico de Montreal, un edificio que se llama, no sé si seguirá existiendo, supongo que sí, Place Bonaventure, y nos llevábamos bien, pero vamos, a mí se me ocurrió la idea de montar un estudio en España, Claro, vamos para allá, pero para montar un estudio en España se necesitaba gente. claro. De los españoles que habíamos ido a trabajar a Canadá, uno se volvió, Joaquín Ripoll, que Ujú, trabajaba en televisión española, se volvió para Madrid. ujú. Este Joaquín Ripoll, aunque era de origen catalán, no era catalán, era de otro lugar, no me acuerdo. Vale. Eh, porque Ripoll es un apellido catalán. Sí, sí, Ripoll es catalán, catalán. Entonces, sí, como Valentí Domènech Capdevila, es todo catalán por todas partes. Sí, sí. ¿Y qué más? Entraba se volvió para allá. Luego había otro, Carlos Alfonso López, que se fue a California a trabajar con la ópera. Vale. Vale. Y ¿Y? quedaba yo en Toronto, o sea, en Montreal. Como yo había hecho amistad con los dos animadores estos que había, Julian y Paul, Ujú. pues le propuse a Paul Sabela montar un estudio en Madrid. No porque fuera a Madrid, sino porque yo nací en Madrid, pues yo en Madrid. Claro. Entonces, a Paul le pareció bien, pensamos que éramos pocos para montar un estudio así con un poco de, aportando un poco de dinero a cada uno, no tenía nada, pero lo que había. Y entonces, como jugábamos también a las series, Carlos Alfonso y yo, cuando se fue a California a trabajar para Hanna Opera, continuamos jugando a las series, nos teníamos en contacto, pero jugábamos por teléfono, por correo. En el periodo de tiempo en que los españoles que se fueron a trabajar en California, estaba también Consuelo López, había otros más. Pues la esposa y los hijos de Carlos se quedaron en Toronto porque no podían ir todos juntos. ¿Sabes? Yo me hice cargo de llevarlos al aeropuerto y todo el rollo, porque no hablaban inglés tampoco. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces yo le propuse a Carlos Alfonso que entrase en la cuestión de montar una empresa, ¿no? De dibujos animados, en estudio. Y a él le pareció bien también, yo le hablé de Paul, él no conocía a Paul. Pero, pues eso, o sea, la idea de los estudios Penguin, que trabajamos bastante, yo tuve esa idea del estudio
el nombre se le ocurrió hacia Carlos Alfonso, que se le ocurrió el nombre, y Paul Saavedra fue el que hizo el programa, el dibujo del el logotipo. Para que la gente lo sepa, es Filman. Los Sí. estudios Filman. Sí, exactamente. Esa es la idea del nombre, se le ocurrió a Carlos, a mí se me ocurrió montar la empresa y a Paul se le ocurrió el logotipo. Yo me volví para España. Vale. Al mes siguiente llegó Paul. Sí. Y posteriormente llegó Carlos, me parece que un mes después, porque tenía sus problemas con los críos que él tenía, estaban allí estudiando todavía en Estados Unidos, y hasta que puso todo en orden. Entonces ahí empezamos a trabajar. Como Carlos Alfonso había trabajado en Hanna-Barbera, y Bill Hanna era una excelente persona, trataba a todos muy amigablemente, aunque era muy trabajador. Si ve que el primero que trabajaba era él. ¿Tú lo conociste a Bill Hanna? Sí, cuando ya volvió para España y posteriormente, pero, o sea, cuando iba por España. Nosotros, cuando Bill se enteró que montábamos una empresa en España, pues se le ocurrió que nos podía dar trabajo desde California, ¿no? Claro. Y entonces empezaron a mandarnos trabajo, porque él conocía a Carlos Alfonso, que era un excelente animador, para descansar por contigo. Sí, lo sé. Y confiando en eso, pues trabajo. Al recibir el trabajo de Hanna-Barbera, tanto Carlos como yo, como Paul Saavedra, estábamos habituados al trabajo en Estados Unidos, o sea, en Canadá, Estados Unidos. Al ritmo, ¿no? Supongo que el ritmo sería más... ¿O era más relajado o más rápido? Aparte de ser más rápido, es que no es solo el ritmo, es la forma. Vale. O sea, el sistema, las cartas de rodaje, etcétera, toda la nomenclatura, toda esa serie de cosas. No porque vinieran las cosas en inglés, sino porque la forma de trabajar era diferente. En Madrid había 3 o 4 estudios, estaba Sayans, estaba Pablo Núñez, creo que Cruz del Lado estaba todavía, y cada uno tenía su propio sistema de pivotes, de cartas de rodaje y de todo. O sea, era imposible, era incompatible unos estudios con otros. ¿No? Cuando, sin embargo, en Estados Unidos y Canadá está estandarizado, estaba y seguirá estando. De manera que un animador en Canadá se podía trabajar a cualquier estudio de los Estados Unidos o en su propio país, y viceversa, sin problemas, porque el sistema era el mismo. Pero en España no era así. No había suficientes animadores tampoco. Había dibujantes. Había otro estudio en... ¿Cómo le llamaba este estudio? ¿Dónde estaba? ¿En Barcelona? No, en Madrid. Estaban Amaro Carretero y Vicente Rodríguez. Tenían su estudio. Habían hecho algunas colaboraciones o trabajos para Rodríguez de la Fuente, y tenían cierta capacidad de trabajo para series, porque había bastantes dibujantes que, aunque no estaban bien maduros, digamos, pues ya estaban preparados, tenían cierta experiencia en esta cuestión. Entonces, al principio de las colaboraciones para Hanna-Barbera, porque el trabajo de Hanna-Barbera era de mucha cantidad, pero tampoco de mucha calidad. No era animación completa, pero tampoco era animación limitada. Claro, pero esto, ¿en qué años hablamos? ¿Qué años hablamos, Juan? Porque Hanna-Barbera, ya sabes que al principio era una cosa, en los 80 comenzó a variar a otra y en los 90 ya acabó siendo algo rarísimo. O sea, el estilo de Hanna-Barbera incluso cambió. Así que, ¿de qué años hablamos? Pero ya había muerto Hanna. Entonces, o sea, no sé exactamente cuándo murió, pero vamos, según iban cambiando las cosas, la calidad se iba perdiendo. Cuando nosotros empezamos a trabajar para Hanna-Barbera, estábamos en los años 74, 72. Vale. Aún se aguantaban las series clásicas, ¿no? Los Picapiedra. Claro, sí, hacíamos los Picapiedra, los Jetsons, hasta Tony Jerry también hicimos bastantes. Y que es la animación más completa. No es lo mismo la animación de Tony Jerry que la animación de los Picapiedra. De los Picapiedra, por ejemplo, ¿no?
Claro. O sea, el que importaba el esquema de trabajo de Hanna-Barbera era el guión, los gags, o sea, agradecen al público. Pero la terminación del trabajo no era tan elaborada como ni mucho menos que la de Disney, Claro. que ahí era una cosa muy, Sí, sí. muy tremenda. Sí, sí, aquello era bueno, había mucha gente allí también. Sí. Entonces, así, al principio el trabajo lo teníamos que hacer entre los tres, o sea, Carlos Alfonso, por saber y yo, trabajando a destajo, porque era mucha cantidad para poca gente. Y la gente que estábamos entrenando, pues le dábamos para hacer interpretaciones, al mismo tiempo les entrenamos en el sistema de cartas de rodaje. Claro. Y poco a poco todos ellos se fueron haciendo animadores. Claro. Pero algunos de ellos salieron muy buenos, como por ejemplo Matías Marcos. Sí, Matías Marcos. Este ha trabajado para Disney, no sé si actualmente está trabajando para Disney, es de Madrid. Sí, sí, lo sé. Lo conozco. Bueno, pues es un animador. Bueno, vamos, yo creo que es de lo mejorcito. Pero también al salir Matías Marcos estaba Raúl García, ¿puede ser? ¿Estuvo con vosotros? Raúl García, sí, también Raúl García. Caray. Es que hay uno que se ha muerto. No sé yo cuál es. Pero bueno, Luis Martínez, Pedro Moedano, y luego también Vicente Rodríguez y Amaro Carretero también estuvieron trabajando con nosotros. Filman haciendo Hanna-Barbera, ¿no? ¿Y solo hacíais Hanna-Barbera o hacíais más cosas? No, estuvimos haciendo Hanna-Barbera bastante tiempo, pero llegó un punto en el que a Vilcana, o sea, a Hanna-Barbera le salía más barato Polonia. Vale. O sea, él cada año se pasaba por Madrid, muchas veces venía con su mujer para ver cómo iban las cosas y luego se iba con ella de paradores a España, porque siempre le gustó la comida española. Hombre. Y por eso iba. Él no hablaba español, tampoco, pero era una excelente persona, sí, es de lo mejorcito. También Roberto Marcano trabajó con nosotros. Vale. No sé si has oído hablar de Roberto. No. Roberto es un animador. Bueno, Roberto es de los niños que se llevaron cuando la guerra civil. Le tocó irse a México, pero pues a mí me dijo, él cambió la etiqueta o lo que unos críos por uno por otro y se fue a Rusia, le llevaron a Rusia. Ostras. Y estuvo en Tiflis hasta que volvieron a España con los años 50 por ahí. Pero ya era animador, yo trabajaba como animador en Rusia. Al volver a España, entró a trabajar en Moro y era uno de los mejores animadores de Estudio Moro. Entonces, Roberto Marcano concretamente es el que hizo la animación de, no sé si has oído hablar de la familia Telerín. Sí, hombre, claro que la he oído hablar, sí. Pues esos niños que decían, vamos a la cama, eso lo hizo él. Qué bueno. Bueno, a veces nos olvidamos de que habían ahí artistas que estaban detrás de todo esto, ¿sabes? Nos quedamos con que sí. Solo es el estudio Moro, pero habían animadores ahí buenísimos haciendo todo esto. Sí, Roberto sobre todo. O sea, Roberto es genial. Pero José Luis Moro era muy bueno. José Luis Moro, más que buen animador, era un excelente dibujante. Sí. Que hacía 4 rayas y hacía un poquito perfecto. Sí, pero animador también lo era bueno. Pero Roberto tenía ya mucha experiencia cuando fue a trabajar a Moro. Y claro, cogió bastante más. Pero concretamente la animación completa la hacía él. Entonces, Roberto es... o era, hace mucho tiempo que no sé bien, de Eibar, era vasco. Pues así estuvo trabajando también con nosotros cuando Hanna-Barbera ya... De Hanna-Barbera, pues trabajó para nosotros. Entonces, teníamos una buena amistad, era una
persona, pero le habían inculcado el comunismo y el tiempo que había estado en Rusia, ¿no? Sí. Yo particularmente no tengo ideas políticas, vamos, me resbala todo el tema político, no me gusta, me parece una tontería increíble todo lo que está pasando y muchas cosas, ¿no? Ya. Pero eso lo tenía muy creído. Y yo, pues a lo mejor para gastarle más le cantaba al sur. Pero no porque yo tenga ideas diferentes, mucho menos, no para nada, absolutamente. Pero él no se lo tomaba mal. Total, bueno, estoy hablando demasiado. No pasa nada. Lo que te iba a decir, el tema es ese, o sea, trabajamos para Hanna-Barbera, Sí. de pronto al cabo de 2 años, había un montón de trabajos para Hanna-Barbera. Yo creo que toneladas de papel se gastaron. Sí. Entonces, no, es verdad, hacíamos muchísima animación para Hanna-Barbera. Al principio hacíamos la animación nada más, mandábamos a América los planos de animación acabados ni siquiera pasados a acetato. O sea, la tinta y el color, ese proceso lo hacían allí. Vale, o sea, mandabais el lápiz solo. Nada más al principio. Luego ya empezamos a hacer tinta y color y a hacer rodaje también. Nos mandaron una truca de Estados Unidos y allí nos instalamos en el sótano del sitio que teníamos, en el tutor. Allí hacíamos ya todo lo que hacía, excepto las rodaje final, o sea, mezcla con sonido. Eso ya lo hacían en América. Y el montaje también. Rodábamos los planos y se los mandábamos para allá. Y cuando Hanna-Barbera ya cuando decidieron ya enviar todo el trabajo a Polonia, ¿qué pasó con Filman? Bueno, nos dijeron que iban a mandar el trabajo a Polonia porque les salía más barato y porque además estaba muy impresionado porque había estado visitando los estudios en Cracovia y que había visitado también los campos de concentración de Auschwitz, lo que quedaba, y lo mal que lo habían pasado los polacos y no sé qué y tal. Como era muy sentimental, pues les pareció que había que darles trabajo a los polacos y además les salía más barato. Y entonces empezamos a buscar otros trabajos también. Por aquella época también decían, iban a hacer una serie llamada El Pequeño Cid. Sí, hombre. Se la propusieron hacer el trabajo de animación en Estudios Moro, y Moro rechazó ese trabajo porque le parecía que hacer serie no era lo suyo. Pero a nosotros no nos dijeron nada y se la llevaron a hacer en Japón. Sí, porque esto es de BRB, ¿no? Que yo sepa. Creo que la hicieron en Japón. Sí, o sea, se hizo en Japón, pero la preproducción se hizo en BRB, puede ser. Sí, era, ¿cómo se llamaba? BRB, sí, me acuerdo. Sí, Claudio Biern y lo Claudio que Biern, sí. Exacto, y lo que hacían era mandarlo a Nippon Animation, que estaba en Japón, ¿no? Donde hicieron D'Artagnan, Willy Fogg y todas estas. Exactamente, sí, todo eso sí. Nosotros nunca nos dijeron de colaborar, ni de parte, ni de sentido. Que a mí me hubiera gustado, porque para trabajar para el extranjero mejor trabajar para aquí. Sí, pero bueno, sí. El caso es que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, no es crítica, no para nada. Pero así nosotros cogimos trabajo de un estudio de Francia para hacer Le Monde Englouti, los mundos perdidos en el mar. Hicimos también trabajos para Inglaterra. Hicisteis el conde Drácula, ¿no? Sí, un pato parecido al pato Donald, que era verde. Sí. Y tenía una especie de enfermera, que era una gallina. Sí. Y con un brazo en cabestrillo. Tenía un mayordomo, que era un buitre. Sí. Igor. Esa serie es chulísima, Juan. A mí me encantaba. Es que tenía una gracia enorme. El sentido del humor era muy bueno. Los ingleses para otra cosa no sirven, pero el sentido del humor bueno, es la realidad. Ostras, y esta se animó en España también, ¿eh? No tenía ni idea, ¿eh? Sí, hicimos un montón de películas hechas del pato Drácula. Qué bueno.
Y también Lucky Luke, ¿no? ¿Hicisteis? Eso para los franceses. No sé lo que para... ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Dragomón, creo que es. Sí, exactamente. Como, ahí hicimos eso. Lucky Luke. Hicimos bastante. Primero hicimos Lucky Luke. El Pato de Drácula fue posterior. Bueno. Y lo que se encontraba, o sea, lo que se buscaba era del extranjero, no de España. España, además, como somos los de aquí, los españoles, tenemos ese razón de yo torto para tu ciego. Entonces, no ha habido ayudas de unos a otros, bueno, colaboración, ¿no? Hacer entre varios algo que uno solo no puede hacer, ¿no? Pero Sí. bueno, tampoco es crítica, como es. Pero tuvimos que hacer cosas para el extranjero. Entonces, haciendo lo del Pato Drácula, al principio del Pato Drácula, los tres socios que éramos de Filman, Paul Sabela, por motivos de que su mujer no se adaptaba a vivir en España, pues decidió volverse a Canadá. Vale. Y se volvió a Toronto, allí montó un pequeño estudio con el otro animador, con Julian, con el que yo continuaba la amistad, aunque era por correo. Hicieron su estudio los dos y les hicimos algún trabajo también de una cosa que era como Sesame Street. Ah, qué buena. ¿Tipo Barrio Sésamo, sí? Bueno, parecido. Hicimos eso y algunos esfuerzos educativos, ¿no? Sí. Todavía tengo que aprender cosas de esas. ¿Y qué pasó con Carlos entonces? Porque entonces quedabais Carlos y tú, ¿no? Paul se volvió para allá. Entonces quedábamos Carlos y yo. Entonces estábamos haciendo lo de Pato, o sea, el Pato de Drácula. Sí. Y fuimos a Manchester un par de veces. Sí. Total, había desavenencias entre Carlos y yo. Cada vez entendía las cosas de una manera, yo las entendía de otra. Vale. Siempre me ha parecido que hay que arrimar el hombro para sacar el trabajo adelante. Yo no digo que fuera un vago, pero él se consideraba que el estudio era el estudio de Carlos Alfonso. Ya. Bueno, desavenencias, ¿no? Que habían y... Sí, bueno, ya, pero la cuestión está en que cuando yo me fui a trabajar a Canadá, prácticamente como animador yo no había hecho gran cosa en España, o sea, 2 o 3 spots de publicidad en Moro y nada más, ¿no? Mientras que Carlos Alfonso tenía una experiencia porque había sido animador en Causellado y luego fue animador en Estudios Moro también. Aunque cuando yo entré en Moro, Carlos Alfonso había vuelto como publicado. Vale. Él no estaba allí, pero a él se le consideraba más animador. Vale. Y a mí, pues más bien como intercalador o segunda parte. Y cuando se montó el estudio Filman, pues los profesionales de aquí más veían a Carlos Alfonso como el dueño o el creador de Filman. Vale. ¿No? Cuando no había sido así, claro. Lo hicimos entre los tres. Cada uno aportó lo que y así se hizo esto, entre los tres. Aunque posteriormente, hace unos años, le dieron a él un premio Goya de no sé qué, de aportación, porque había enseñado a hacer tortilla de patatas a Virgen. Bueno, esa es una de las cosas que se menciona, ¿no? Vale. Y salía una fotografía en la que se veía a todos los animadores que teníamos en Filman, con Virjana y estaba Carlos Alfonso también. Toda esa foto para mostrar que la amistad de Carlos Alfonso con Virjana y con los animadores que había. A mí no se me mencionaba absolutamente para nada, pero es que resulta que esa foto la hice yo. Claro, pues fíjate lo que te voy a decir, Juan, que para mí cuando se habla de Filman, o sea, el primero que me viene a la mente eres tú, ¿eh? Es Juan Ramón Pina, lo tengo asociado a Filman. A mí me da igual, eso me da igual, son cosas que no les da importancia, pero o sea, te quiero decir que llegó un momento en que no había
no había química entre este hombre y yo. Exacto, sí. Y le dije que, bueno, que cada uno que tirásemos para un lado. Yo se lo dije a los ingleses de Potterton, o sea, no de Potterton, bueno, la empresa esta que hacía el Conde Drácula. La de Manchester. Sí. Y les dije que hablasen igual con Carlos y a ver cuál de los dos les quería dar. Aquí entra un aspecto un poco complicado y mejor no diga nada. Sí, no hace falta, no hace falta tampoco. Pero el caso es que por diferentes cosas, algunas veces nada, al final los ingleses optaron por darle trabajo a Carlos. Vale. Y él cambió a todos los animadores para que trabajasen con él, porque él tenía trabajo. Claro, pero tú te quedaste con Filman, con la marca Filman, ¿no? ¿El estudio? Sí, porque yo le dije, bueno, si quieres seguir con eso, pues oye, yo no voy a esperar a esa empresa. Claro. Entonces él se fue a su propia empresa. Alfonso Productions se llamó. Yo me quedé con Filman, pero me quedé con una mano delante y otra detrás. Claro, y sin trabajo. No tenía trabajo y no tenía animadores. Me daba lo mismo. Entonces fue cuando, bueno, como a mí en mis ratos perdidos siempre me ha gustado escribir cosas, tonterías, historias y tal, pues una de las cosas que tenía escritas se me ocurrió pasarme por Televisión Española a ver qué les parecía. Y pues por suerte en Televisión Española me dijeron que bueno, pero que no querían un largometraje, que querían una serie. Vale, de esto estamos hablando ya de La Corona Mágica. Sí. O sea, La Corona Mágica, Juan, se pensó como un largometraje. No, La Corona Mágica es un cuento que escribí yo. Sí. Como ya te digo, por afición. Y como muchas cosas que he escrito que luego las he destruido porque las escribía porque me apetecía. Nada más. Vale. No por vender ni nada. Es como recurso, pues presenté en televisión para ver qué les parece esa historia en cuanto a la posibilidad de un largometraje, pero lo que yo les presenté no estaba preparado para el largometraje, era una historia. Vale, o sea, tú hiciste un pitch del concepto solo, ¿no? De la historia, de los personajes y un poco el plot, ¿no? Sí, pero no era un guión técnico tampoco, era una historia, ¿no? Vale. Entonces les pareció bien, pero que necesitaban que lo que querían era una serie. Vale. Y que entonces fue con esta cuestión de la posibilidad de una serie. Fui a California, a Los Ángeles, estuve hablando con Miss Hanna, le expliqué el tema por si podía ser para hacer la producción con gente de Hanna-Barbera, porque yo en Madrid no tenía nadie. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿hubo una posibilidad de que La Corona Mágica se hiciera en Hanna-Barbera, Juan? No en Hanna-Barbera, en California. Pero no, con la gente de Hanna-Barbera. A lo mejor en Polonia, con los polacos o donde fuera. Si no, yo no tenía aquí ni un animador ni nada. Vale. ¿No? Entonces, Hanna me dijo que no se podía, porque no tenía sitio, pero la historia le gustó. De hecho, en el tiempo, es que hubo un intervalo de tiempo. Yo tenía hecha esa historia y caray, es que primero la propuse hacer en estudio, Filman, ¿no? Sí. O sea, cuando tengo que dar un paso atrás, es lo que te estaba contando. Primero de todo, cuando sucedió lo del Pequeño Cid, sí, y que todo se llevó hacia Japón, tuvimos algunas reuniones en Filman, los animadores, Carlos Alfonso y yo, todavía no se había, ya se había ido por saber, estábamos nosotros, en los que yo les propuse que, ya que éramos capaces de hacer eso que se habían llevado a hacer en Japón, también podíamos hacer un trabajo nuestro. Vale. O sea, pero como no teníamos capital, podíamos hacerlo en plan cooperativa, o sea que cada uno de los animadores, cada uno de los integrantes formase parte del proyecto y tuviese acceso a los beneficios. Vale. Como una empresa común, ¿no? Sí. Como una coproducción, ¿no?
Sí, no que entraran encima, sino que se hacía un producto del cual era partícipe todo el que hacía. Claro, eso, ¿No? una coproducción, básicamente, más o menos. Claro. Entonces, les pareció bien y tal, yo creo que cada uno aporte lo que pueda, les dije, y historias y tal. Entonces, la primera historia que yo les aporté era la posibilidad de la corona. Vale. La corona mágica, en principio, yo lo que hice fue basarme en un cuento antiguo, en la historia de Gilgamesh, que Vale. es Sumeria, que es la primera novela que se escribió en el mundo, ¿no? Con la búsqueda de la inmortalidad y todo. Es una variante de todo eso, pues al final me hice la historia de la corona. Y cuando ya tenía ese cuento hecho, la cuestión está en que posteriormente fue cuando se hizo la propuesta de una posible cooperativa a todos los animadores y a todos los que trabajaban en la firma, Ujú. y entonces les presenté ese cuento como posible trabajo para hacer entre todos, ¿no? Vale. Entonces, hubo desacuerdos, porque me decían que yo estaba tomando mucho protagonismo, que yo me quería quedar con esto y con lo otro, las desavenencias y las tonterías de siempre. Bueno, pues escribí vosotros lo que os dé la gana. Al final no cuajó aquello en ese sentido, y al final, pues como pasó lo de ellos se fueron a continuar lo del Pato Drácula, Ujú. y yo me quedé solo, pues ese mismo cuento pues, se lo presenté a televisión. Pero cuando yo se lo presenté a televisión, yo había hecho muñequitos en plastilina, personajes y... Ah, vale, ya fuiste con los diseños de todo y un poco de... No. No habías hecho nada, o sea, solo era la historia y ya está. Exacto, eso es lo que les presenté. Pues, Pero a televisión española. pues Juan, las cosas como son. O sea, porque habla eso, la corona mágica, o sea, vista, era una serie muy ambiciosa, ¿eh? O sea, la historia era... Bueno, era algo que la no historia... se había visto en la animación española, ¿eh? Bueno, gracias. Lo que pasa es que era un... Y entonces en ese cuento, cuando me dijeron que lo querían para una serie, me tuve que hacer de una orquesta para buscar, por un lado, dónde hacerla, la producción, buscar los medios Claro. de producción y los medios económicos. Para buscar los medios económicos y buscar los medios de producción fue para lo que fui a Los Ángeles, hablé con Virjara, con el cual ya teníamos yo ya tenía una amistad igual que la tenía Carlos Alfonso. Claro. Porque él venía por Madrid, nos íbamos a comer, etcétera. Y luego, pues él se iba con la mujer para Londres, etcétera. Yo fui a Los Ángeles, allí en Los Ángeles, le expliqué todo el tema de Virjana. Virjana me hizo una carta, sí, que hasta te la puedo mandar por WhatsApp, sí. pero en la carta él le decía que había visto el proyecto de la corona mágica, que le veía mucho potencial y que sería de ahí podría salir una buena serie, ¿no? Sí. Qué bueno. Firmada por Virgen. Eso a mí me vino muy bien para cuando volví en las negociaciones con Televisión Española mostrarles esa carta, porque claro, Hanna tenía un prestigio. Claro, hombre. Entonces, y decía, esto sí, pues bueno, pues a lo mejor esta serie luego la podemos vender a los Estados Unidos, cualquier rollo, sin inventar esto. Total, aunque ya Televisión Española ya les había parecido bien, etcétera, con la carta de Virjana les pareció mejor. Pero yo tenía que resolver el tema de la financiación. Claro. Porque Televisión Española no me adelantaba un duro. O sea, Televisión Española entró en coproducción. Vale. Pero yo les tenía que entregar el trabajo para pagarme. Claro. Sí. Y así la cuestión estaba en que tuve que encontrar socios capitalistas y tuve que buscar dónde hacer la producción, porque no era factible en España. No había Barcelona, ni que eso estaba centralizada la animación en Barcelona o en Madrid. Había algo en Valencia, pero poca cosa. Claro. Sí, además Entonces, yo creo que era una época en que se hacía mucha animación en España y todos los estudios tenían su propia serie.
Un ejemplo es Cruz Delgado, que tenía los trotamúsicos, y claro, estaba Docón también con lo suyo. Todo fue una época muy buena, que por muchos niños de la época, claro, le tenemos mucho cariño a esos dibujos de la época, que eran españoles, pero es que cada estudio tenía su propia serie. Sí, bueno, Colorado también empezó con el tema del Quijote. Claro, exacto, exacto. Sí, sí, fue la que abrió camino al final. Y ahí es el asunto. O sea, Colorado tiene mucho mérito en ese sentido, porque hizo una gran cantidad de trabajo. Claro. Pero bueno, el caso es que buscar los socios capitalistas fue complicado. Y buscar la producción también. Para buscar la producción fui a Hungría, Ujú. concretamente a Budapest, un estudio que había ido, ahí estaban los comunistas y entonces aquello no era posible. Vale. Estuve también en Polonia, en Varsovia, Ujú. para la misma cuestión. Y nada, tampoco. Pero uno de los americanos que vinieron a Madrid para hacer trabajos para Hanna-Barbera, Sí. o sea, un cameraman de Hanna-Barbera, Chuck Flick, que se llamaba, se había ido a trabajar a un estudio en China, Vale. en Shenzhen, o sea, un pueblo que está a 45 kilómetros de Hong Kong, Vale. en una provincia de China que se llama Guangzhou, que es el sur, y es, ¿cómo lo llaman? Zona de libre comercio o algo parecido. El caso es que China, siendo un país comunista, Vale. pues aquello era una provincia capitalista comunista. O sea, unas mezclas de esas, porque el capital de la empresa había un americano, estaba trabajando este Chuck Fleck, los animadores eran chinos, algunos, había de todo, ¿no? Ujú. Pues este Chuck Fleck me dijo que quizás allí en Hong Kong lo podrían, o sea, en Shenzhen lo podrían hacer. Vale. Y allí que me fui a China para ver. Pero Vale. bueno, previamente, pues, es que esto ya de cabeza. Estuve en Filipinas primero, antes de... Madre mía, parecías ahí, sí que parecía el Willy Fogg, tú. Peor que eso, si es que no, si es que si lo pienso, la verdad es que demasiado para nada. No. En Filipinas no se pudo hacer porque los filipinos no estaban capacitados para eso. Vale. Entonces, buena gente, muy agradables y todo, pero No tenían el nivel. viaje en Bangladesh. Y pues precisamente allí en Filipinas fue cuando hablé con Chifreca, porque estaba trabajando para los filipinos, es que me vienen ahora a la cabeza las cosas. Él anteriormente había trabajado con nosotros, luego se fue a Filipinas. Y de Filipinas estaba en Shenzhen. Me fui a China, allí hice el acuerdo con los chinos y allí se hizo por fin la animación. Pero la preproducción y la postproducción se hacía en España, en Vale. Madrid. Vale. Porque pero lo hice así porque no me quedó otra. Ya. Hubiera preferido hacerlo en España, haberlo tenido mejor control en todos los aspectos. La calidad de la animación, en la calidad del diseño de personajes, un montón de cosas que no pude, porque me vino todo muy mal. Claro, no. Si te quedaste eso, tú solo, pues. Y en el tema de la preproducción, ¿toda la llevaste tú? O sea, todo. A ver, supervisor, evidentemente que sí, porque eres el director y creador de la serie, pero todos los personajes, todo lo hiciste tú. No, yo hice la supervisión, hice la preproducción. Vale. Hice los guiones, hice los guiones técnicos, hice el timing, hice las cartas de rodaje. Vale. En los storyboards, algunos, otros no. Los layouts los hacía una chica que se llama Susana Cuesta, que no sé si sigue trabajando en esto, excelente dibujante. Qué bueno. Yo revisaba los layouts, revisaba los storyboards, los personajes los hizo algunos Roberto Marcano, otros los hicieron. Yo no hice personajes, o sea, les daba la idea más o menos de cómo iba, pero yo no soy bueno haciendo personajes, nunca lo he sido. Pero Roberto sí lo hace muy bien. O sea, ¿cómo era, Roberto? Roberto Marcano. Vale. Roberto Marcano en alguna Celaya.
que es el segundo apellido. ¿Sabes lo que quiere decir Maguna Celaya? No. Campo de fresas, Ah, vale, vale. en vasco. Y fue el diseñador de personajes de la Corona Mágica. En la Corona Mágica hizo no todos, algunos. Vale. No me acuerdo cuáles. En la siguiente serie que hice, la de Thompson, esa hizo prácticamente todos los personajes los hizo. Vale. ¿Y cómo fue adaptar el cuento a una serie de 26 capítulos? Creo que eran 26, ¿verdad? Sí. 26 episodios. Sí, ¿cómo fue adaptarlo? Porque, a ver, me has de contar muchas cosas de la Corona Mágica, Juan, porque por ejemplo, es una serie que, lo que te he dicho antes, se ha convertido en serie de culto porque era algo... No me digas. Sí, claro que sí, es una idea. O sea, ahora la ves y dices, ¿cómo se atrevieron a hacer esto en España? Y funcionó, porque lo ves y a mí me recuerda a Dune, me recuerda a Ulises 31, me recuerda a muchas cosas como muy... Sí, pero no está copiada de ninguna cosa. No. De todas maneras, también te voy a decir una cosa. En el... La Corona Mágica, yo hice la idea original, la historia original, la adaptación para largometraje, la modificación para serie, Sí. los guiones de cada uno de los episodios. Tuve que prolongar la historia porque no es lo mismo una historia de 1 hora que una historia de 26 medias horas. Claro. Entonces tuve que hacer los 26 guiones en el timing de todo eso, porque tuve que buscar quién me hacía la grabación de las voces. Bueno, algo muy importante en la serie y que también ha pasado la historia. Problema, en la cuestión de las voces, yo tenía un vecino cuando vivía en Madrid que es un actor de teatro y de cine también, Luis Lorenzo. Entonces, hablando con él, pues porque yo tenía que buscar actores de doblaje para hacer las voces y grabar las voces, no de un episodio, de la totalidad de la serie. Claro. Y entonces él me propuso que se hiciese, que lo hacían actores de teatro en lugar de actores de doblaje. Y se nota, porque Jaime Blanc está por ahí. Sí, creo que sí, pero ya sé que Jaime Blanc, ¿qué papel es? Sí. Bueno, el caso es que él se encargó de dirigir la cuestión de las voces, ¿no? Hacía la grabación, trabajó su esposa, trabajó sus hijos, trabajó mucha gente, o sea, pero todos eran actores de teatro, los que hicieron las voces. Y a mi gusto estaba bien, quedó es una de las cosas que creo que quedó. Hombre, ahora, está hasta el padre de Chicho Ibáñez Serrador, o sea, imagínate. Narciso Ibáñez mientras sí eligió el narrador del principio. Imagínate. Y bueno, porque como ellos se conocen entre sí todo, pues sí. Pero y luego la siguiente sería sucede igual, ya me había acostumbrado a eso porque me pareció que era lo mejor. Aunque en España hay muy buenos actores de doblaje. Sí. Pero bueno, así se hizo la Corona Mágica en ese sentido, ¿no? Yo tuve que cobrar todo lo que pude en todos los aspectos de la preproducción y de la postproducción, del montaje, la terminación de todo. Claro, y además era con acetatos, ¿no? La Corona Mágica era la época cuando se hacían acetatos. Claro, pero eso se hacía en China. Vale, eso se hacía, se pintaba y todo eso allí. Claro. Pero luego sí que se montaba aquí, supongo, ¿no? ¿En Filman? Sí, el montaje lo hacíamos aquí, la mezcla de sonido y todo lo demás se haría todo aquí. Ahora, cuando acabó la Corona Mágica, pude entregarlo todo
puede entregarlo todo en tiempo a Televisión Española para su emisión. Ujú. Pero ya los socios capitalistas ya se habían encargado de controlar todo en ese sentido. La cuestión de la producción pues no se me dio mal, pero la cuestión Sí, económica claro, ya. Es que, no era lo mío. hombre, es que también te digo, levantar una serie de la nada, casi tú solo, o sea, de tener valor, ¿eh? Valor. Y además, una serie así, o sea, tan diferente y tan arriesgada. Yo te diría que arriesgada. Sí que he leído Bueno, sí que he leído por ahí, Juan, que todo el tema del merchandising y eso, ya eso a ti se te escapó de las manos, ¿no? bueno, no sé, no lo llevaba yo. Yo me enteraba de cosas como, por ejemplo, se hicieron unos cuentos en Salvat Sí, y me enteré cuando vi que entonces estaban por ahí vendiéndose, ni siquiera ponían mi nombre en ningún lado, cosa que no me importa, pero caray, pero ya. si se vende algo, tiene que llegar a como dicen los catalanes, la pela es la pela. Hombre, No, sí, sí, sí. Te lo digo yo, que soy catalán. pues por eso. pero pero que da igual, o sea, ya a estas alturas me importa un pimiento todo aquello. Lo que pasa es que yo, la corona mágica, aunque la historia estaba pensada de tal manera que cuando hice los guiones técnicos de los 16 episodios, Sí, pues se me ocurrió una segunda parte, o sea, tenía todo previsto para hacer otra serie a continuación. Cuando termina la serie, en el sí, último episodio, que la bruja principal, sí, Idun, me parece que se llamaba, sí, sí, sí. se reúne con las otras brujas que están por encima de ella, pues da pie a una continuidad, a la vuelta, ¿no? Sí, Al sí, sí. regreso. Se queda ahí Y un todo eso, final abierto, sí. sí, pero todo eso lo tenía previsto y preparado y todo. Más luego, pero cuando llegó el momento en que la cuestión de la corona mágica se me iba de las manos desde el punto de vista económico, Ujú. porque si yo gané algo con la corona mágica fueron los derechos de autor por la emisión, porque se emitió en varios países de Europa y en América también. Ah, sí, salió a Europa. Pues mira, eso no. Sabía que la siguiente, la del profesor Thompson, sí que estuvo en Francia pero no sabía yo que la Sí, corona mágica había salido fuera de España. sí, la vendieron por fuera también, Qué bueno. pero tampoco me dieron una información de todo eso. O Ya. sea, que, por ejemplo, Thomson se estuvo emitiendo en Polonia y en Alemania, pero lo de la corona mágica no tengo datos, porque eso lo llevaban los de la cuestión económica. Sí, sí, que tú llevabas Entonces, la parte creativa, ¿no? Y la más empresarial, pues al igual la gestionaban otra gente, ¿no? claro, pues por eso. Entonces, cuando acabó todo eso, yo me quise quitar de encima todos aquellos parásitos, la cuestión eh, lógica, económica, ¿no? Sí. Y entonces, pues, como ya tenía tratos con gente de de televisión española y amistad con algunos de ellos, les propuse hacer otra serie que no tuviera nada que ver, que fue la de Thompson. ¿Porque la segunda Entonces, temporada no la quiso Televisión Española? no, porque no les dije nada. Vale. Vale, Porque vale, ya te entiendo. claro, porque es que yo pensaba, bueno, pues se me ocurrió entonces que una segunda serie, si a estos ya se han quedado con los derechos de la primera o qué tal, pues lo mismo piensan que tienen derechos por el nombre o por lo que sea para... Entonces no quise entrar en un cuello que sí. Buah, No, qué lástima, se Juan. acabó. Qué lástima. Total. Porque a los que nos gustaba sí que hubiésemos querido seguir viendo cómo continuaba. Hombre, te agradezco eso que dices, pero vamos, no es para tanto. Un cuento que nada más. A mí me lo pasé bien mientras lo hice, pero Pero ya le empiezo. guardas cariño o no a la corona mágica, Juan. Pues es una cuestión agridulce, ¿no? Porque sucedieron muchas cosas, algunas agradables y otras bastante penosas, ¿no? Claro. Tanto a nivel profesional como económico como privado. Y entonces, pues todo eso se acabó y mejor es que quede en el olvido.
Pero vamos, ya está hecho y ya tiene Bueno, pero vuelta. tú sabes lo que te he dicho antes. O sea, hay una generación de chavales que crecimos viendo esa serie y que le tenemos mucho cariño, ¿eh? Pero muchísimo. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Bueno, Incluso los muñequitos, incluso yo tengo mis muñequitos de la corona mágica y los tengo ahí impolutos, los tengo en una vitrina, ¿eh? yo te mandé un guión de la Corona Mágica, o sea, la historia de la Corona, porque luego la escribí como historia. El libro, sí, sé que está en Amazon, ¿verdad? Sí, pero en Amazon está sin ilustraciones. Ah, pues no, no la he visto yo. Entonces, bueno, pues como tengo tu email, creo, Sí. que lo mandaré con ilustraciones porque lo hice yo. Ah, qué guay. O sea, no es que hiciera yo las ilustraciones, es que como lo tenía escrito, Claro. pues en Word hice ese mismo escrito, pero añadiéndole ilustraciones de la serie. Ah, qué guay. Qué chulo. Y estamos entretenidos. Hay una explicación al final de los personajes, de quién es cada uno y el sistema del doble sol, me parece que era. Sí. Y los buenos y los malos y todo eso. Te lo voy a mandar. Ah, qué guay. Pero Entonces, tú es eso, tú sabías eso, de que para muchos es una serie que eso, le guardamos mucho cariño y que es una serie de culto, yo te lo digo de verdad. caray, pues entonces yo sería el papa de la serie. Bueno, a ver, dentro de lo que es, del pequeño mundo de la animación española, es una serie que sí, sí, a mí, o sea, hablar contigo, mucha gente me había preguntado, ¿hay manera de preguntarle sobre la serie? Así que imagínate, ¿eh? Bueno, la serie... caray. Bueno, Dime. en la serie esta de la Corona Mágica, digamos que tiene en España una cuestión que es inapelable, que es Cruz Delgado hizo el Quijote de la Mancha, Sí. ¿no? Y trabajó mucho, los personajes los hizo él, etcétera, la animación parte, etcétera, ¿no? Ujú. Pero el Quijote de la Mancha lo escribió Miguel de Cervantes, no lo escribió Cruz Delgado. Claro, era una adaptación. Quiere decir que tienes el segundo de Chomón, que es uno de los primeros que emplearon animación en España, Ujú. hace muchísimo tiempo, y en realidad eran más bien trabajos artesanales. Tampoco es una cuestión de tipo único. En España, que yo sepa, no ha hecho nadie una serie en la cual el autor de la idea, el autor de los guiones, el autor de los guiones técnicos, la dirección en serie, o sea, la dirección, toda la parte creativa sea una misma persona. Tanto el escritor como el director, etcétera, excepto yo. No es que me tire flores, que no me las tiro, pero es la realidad. O sea, yo he sido el único que ha hecho una serie, no una, sino dos, porque todos son exactamente lo mismo. La idea es mía, los guiones son míos y la dirección es mía. Entonces, hubieran sido tres y me hubieran permitido hacer la tercera, pero ya la tercera se acabó. Pero los estudios más importantes que ha habido en España han sido estudios Moro, ¿no? En dibujos animados, que yo sepa, porque Claudio Bierbois hizo mucho en Cataluña, pero que yo sepa vino posteriormente. O sea, el D'Artagnan y los Tres Mosqueteros se basan en la historia de D'Artagnan, no sé, de Alejandro Dumas. El Pequeño Cid pues se basa en la historia, o sea, en una historia creada sobre el Cid Campeador que cuando era niño, ¿no? Sí, sí, no son historias originales, quiero decir. Sí, ¿no? sí, te entiendo lo que quieres Entonces, decir. digamos que el único mérito que pueda tener en cuanto a la corona mágica es que el autor, el creador absoluto de todo suyo, es una sola persona. Sí. Eso anteriormente, yo no sé si ahora habrá lo mismo, pero anteriormente no lo ha habido. Claro, y era una idea original, que era Claro. que es algo... Exactamente, o sea, aunque diga, bueno, se puede parecer a cualquier otra cosa, como no hay nada
O sea, tú escribes una historia de amor y sale el chico y sale la chica pero todas las historias de amor sale un chico y una chica. Claro. Eso no quiere decir que se copien. Las novelas de Corín Tellado no puede decir que sean copias unas de otras. Claro, sí. O sea que sí, que el género, existía un género que era ciencia ficción, claramente, Claro. o una space opera, pero la idea original de la corona mágica es tuya y sí, y que estábamos acostumbrados a ver adaptaciones. Ya luego vendrían los fruitis y cosas así, que se los inventaría Docon. Pero sí que es verdad que la corona mágica creo que fue revolucionaria ya no solo por la idea original, sino el concepto. O sea, una serie de ciencia ficción para niños. Aunque yo creo que tú no la pensaste para niños, ¿verdad? Yo, si te quieres que te diga la verdad, la pensé para entretenerme. Pero nada, o sea, sí, Es que se nota. No buscaba en absoluto ni la venta ni nada. Me vi obligado porque, por lo que te digo, se dividió el estudio, el Soy Frío se quedó con los animadores y a mí no me quedaba otra que buscar el trabajo por algún lado. Y se me ocurrió ofrecer la televisión, me dijeron que bueno, pues así mismo todo. Pero nada más. O sea, no hay más que eso. Ya te digo, cuando acabé la corona mágica, acabé destrozado de Hombre, me lo en el imagino. sentido de que hubiera querido hacerlo mejor y hubiera querido haberme sacado un provecho, no que se llegasen socios a quedarse con todo, Ya. capitalistas. Entonces es cuando también me vi forzado a hacer lo de Thompson. Vale. En el sentido de eso, de presentar una nueva idea a Televisión Española y que me la aceptaran. Y otra vez entré en el mismo proceso. Vale. Porque, claro, me pasó exactamente lo mismo. Tenía que hacer una parte. Y así se hizo en China también. Vale, también la mandaste, o sea, fue con el mismo estudio, ¿no? Sí, en Pacific Rim Animation, que estaba en este pueblo de Shenzhen. Lo que pasa que es curioso con el profesor Thompson, Juan, de que el estilo cambia muchísimo. O sea, la corona mágica tiene un estilo incluso de personajes pues más realista. Y con el profesor Thompson te tiraste al cartoon. O sea, algo más de animación, más de dibujos animados. Es algo que me choca mucho la diferencia que hay entre las dos series, ¿sabes? Sí, pero aquí en el profesor Thompson sucede que yo lo que busqué fue la cuestión comercial. Vale. Pues en la corona mágica ya la tenía hecha, la historia. Entonces les ofrecí una historia que tenía hecha que me pareció que podía valer. Pero Thompson no tenía hecha la historia. La tuve que hacer pensando en qué sería lo más comercial para que me aceptaran en televisión, porque ya me estaba jugando, o sea, necesitaba que me aceptaran en televisión. Entonces metí pues eso a un profesor, a un aventurero inglés, más o menos tipo Indiana Jones, pero no lo mismo. Metí a un ayudante ruso, metí a una rival que era alemana, con un ayudante también cabezón alemán, sale un italiano, sale de todo, ¿no? Vale, ya era más pensada para venderla en el extranjero también, supongo. La idea era esa, verla vender, pero en principio que me la aceptasen en televisión española. Vale. Porque si en base a eso ya podía buscar con más facilidad el capitalista y la ayuda de trabajo. Quiero decirte que, por ejemplo, los chinos a mí no me cobraron nada por haber estado, porque a través de la gente que yo conocía y a través de los americanos que estaban aquí, Bill Ballas, por ejemplo, sí, pues tenían confianza en mí, en ese sentido. O sea, que yo no les trataba de sacar nada. Afortunadamente, gracias a eso, empezaron a entregar episodios terminados a Televisión Española y a cobrar de Televisión Española. Vale. Y a partir de ahí, pues la cosa empezó a funcionar un poco mejor. Vale. Y lo que pasa al profesor Thompson, no sé qué piensas tú, porque se recuerda menos, yo creo que porque fue en un horario muy malo. Claro, la corona mágica, me acuerdo, iba los sábados a las 4:30, si mal no recuerdo. Y con el profesor Thompson ya habían cambiado
las parrillas de las series de dibujos, ya empezaban, creo que la ponían por la mañana y ya fue un poco, bueno, fue una pena porque se perdió un poco entre tanta serie, ¿no? Eso no, el Thompson ya casi no, porque los episodios ya estaban saturados de todo esto. Claro. Pero también hizo lo que quiero decir, no el mismo esfuerzo que con la corona mágica, porque crece menos, más en la cuestión económica y en levantar cabeza que en hacer las cosas como hubiera querido. Pero creo que la hice lo más dignamente que pude y ahí se quedó. Sí, Y entonces, de hecho está en YouTube entera, que lo sepas. Que la han pues subido los entonces, franceses, la han subido. los franceses, Sí. pues a mí no me han pagado ni un chavo. Así que yo de la cuestión esta de la Sociedad General de Autores ya no recibo ningún tipo de nada. Pero bueno, el caso es que acabé la serie, acabé Thompson y entonces tenía preparada una tercera serie. También fui a ofrecerse a la televisión española, que se iba a llamar Los Reinos del Arco Iris. Nada que ver con el orgullo gay ni nada de eso. Algo he visto alguna imagen por ahí. Sí, bueno, pues estaba en la línea de la corona mágica, pero era una historia diferente, o sea, no se desarrollaba en el espacio ni nada por el estilo. Pero era un cuento de tipo para niños, ¿no? Y lo acabé todos los guiones técnicos, la grabación de las voces, estaba toda grabada, con la serie esta de Los Reinos del Arco Iris. La música, también se me encargué del músico, de los monteros, un excelente músico. ¿Es el que hizo la de la corona mágica también? Y Thompson, todo lo he hecho. La música en lo que yo he hecho la hizo toda. Que es algo que choca mucho porque era la corona mágica, era la primera serie de dibujos que no tenía, no cantaban, era solo instrumental. Bueno, es que realmente Eroski es cuñado de Luis Lorenzo porque yo empecé con Luis Lorenzo para las voces, ¿no? Eduardo Monteros es el hermano de su mujer. Entonces él es profesor de música en el Conservatorio del Escorial. Es un buen músico, un excelente músico. Le gustó la idea y se puso a hacer la música y la hizo en un coro hasta el final. Pero es lo mismo, o sea, más que alguien que trabaja para uno es un amigo. Para mí fue siempre. Pero no todo el mundo tiene el y total, bueno, pues como te decía, la tercera serie, empecé a terminar episodios. Ya los hacía en el estudio, tenía las grabaciones hechas, tenía el personaje, tenía todo. Y no sé si entregué 5 o 6, creo que entregué 6 episodios terminados dispuestos para ser. Entonces fue cuando se vino todo abajo, porque incluso si yo tenía de 6 episodios entregados, seguía trabajando poco a poco porque no podía financiar las cosas tan fácilmente, pero sucedió una cuestión aquí en Madrid, un atentado que hubo, que murieron casi 1000 personas en los trenes y yo qué sé, ¿no? Y era en época de elecciones. Entonces, con esta cuestión del atentado de Madrid, hubo tal follón en las elecciones que volcó todo. Parecía que lo iba a ganar unos y lo ganaron otros. Lo ganaron los socialistas. Al ganar los socialistas, inmediatamente cambiaron todo el esquema de televisión española. Y echaron abajo todos los proyectos que estaban metidos allí, entre ellos el mío. Porque yo no había firmado un contrato de coproducción, pero
tácitamente era como si lo hubiera firmado, porque se me estaban aceptando los episodios que entregaba. Claro. Hasta un total de, no sé qué aceptaron 6 episodios, no sé si 5 o 6, pero bueno, 5 seguro, terminados del todo. Y la idea general y todo. Entonces lo echaron todo eso abajo y se acabó. Y entonces ya ahí ya lo dejé, ya no quise saber nada más de dibujos animados. Ya. ¿Y qué pasó con esos episodios? ¿Se pueden ver en algún lado o no, Juan? Pues yo tenía algunos CDs, o sea, DVDs, Sí. y ya no sé dónde están, ya no conservo. Lo único que había era eso. Estuve en el Ministerio de Cultura, porque sí, con los episodios que tenía hechos, Sí. por poder aprovechar eso, porque había invertido bastante dinero, ya sabes que el dibujo animado no es barato. No. Entonces, por aprovechar el trabajo que tenía hecho, hice un refrito con esos 6 episodios, modifiqué el guión, hice unos cambios de montaje, etcétera, hice un largometraje. Y ese largometraje lo presenté al Ministerio de Cultura. Sí. Y lo registraron, quedó registrado en el Ministerio de Cultura, etcétera. Pero yo lo presenté con un DVD. Y, o sea, no tenía el soporte material para poderlo explotar comercialmente. Vale, ya te entiendo. Ya. Aparte que a mí no me gustaba como largometraje porque era un refrito, ¿no? O sea, no es... Sí, un remontaje, ¿no? O sea, era un remontaje. Claro. Pero bueno, ahí quedó registrado como largometraje, etc. Total, se fue todo a Japón. Y ya se acabó. No. Y yo creo que no hay nada más. O sea, no quiero darte la lata. Estoy hablando de museo. No, sí, yo estoy encantado, Juan, de escucharte. O sea, a mí piensa de toda... Yo los dibujos animados he crecido con ellos, los veía de pequeño, los he hecho, de hecho por eso hice dibujos animados y a mí me encanta, vamos, escuchar estas historias, yo me tiraría toda la tarde. Y Juan, ¿aún dibujas? ¿Aún te gusta el cine de animación y dibujas o no? Pues ya te digo que mi afición no ha sido el dibujo. A mí lo que me ha gustado siempre es escribir. Yo sigo escribiendo. Vale. Escribo cosas porque me gusta hacerlo, pero no con afán de publicarlo. Ya. Lo único que fue publicar en Amazon porque me enteré que se podía publicar en Amazon, pues lo metí ahí, pero nada más. O sea, dibujar, ahora prácticamente no dibujo. Por algún retrato he hecho, pero no, porque ya soy muy mayor. O sea, no me apetece mucho. Pero escribir sí que escribes. Sí, por entretenerme. Bueno, está bien. O sea, que la parte creativa no muera, ¿eh? Pues no. Hombre, yo encantado. Y ya sabes que yo súper agradecido de que hayas atendido aquí un rato. Bueno, llevamos 1:30 aquí charlando. Yo súper agradecido. Y lo que sí que me han preguntado mucha gente que por qué no está La Corona Mágica o El Profesor Thompson en DVD. ¿Por qué no se ha editado de ninguna manera? Que solo está en la web de Radio Televisión Española. Eso es asunto de Televisión Española que no funciona muy allá. Vale, o sea, ¿los derechos no te pertenecen a ti o sí? Los derechos como autor, sí. Vale. Pero desde el punto de vista comercial no puedo disponer de eso. Vale, ya lo entiendo. Ya te entiendo. Vale. Bueno, una lástima, pero bueno, hay otras maneras de verla y de recuperarla. Que ya te digo, son series que le tenemos mucho cariño. Muchos niños que crecimos en los 90 y los 80. Vale, pues muchas gracias. Adiós a todo el mundo, ¿eh? Venga, y contribuí en este canal, que es la leche. Sangre Match, si este inventito ha gustado, Sangre Match, regálelo a su mamá. Sangre Match, y a la vecina de al lado. Sangre, serio.